Hola seres divinos, bienvenidos a este nuevo canal donde la magia de las palabras se entrelazan con el misterio de lo desconocido y de esa manera los quiero invitar a explorar mundos que realmente les van a desafiar la lógica. Me llamo Macarena Brito, soy autora, medium de nacimiento y una viajera, bueno, digamos que incansable, ¿sí? Espero retomar con esta forma en que me identifico, con los viajes me refiero. Bueno, sigamos. Estoy muy emocionada de embarcarme con ustedes junto con esta hermosa aventura de este nuevo canal y además dejarles dicho que este es el único lugar en donde tú puedes encontrar la realidad o más bien la verdad entre lo que sucede en el más allá o en el mundo espiritual y cómo repercute en el más acá, o sea, en el mundo terrenal. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer desde la mano, como dije antes, de una medium de nacimiento y con muchísimos años de experiencia. Entonces vamos a comenzar con mi autobiografía, que es una travesía repleta de valiosas lecciones que espero que te inspire a reflexionar sobre aquellos conocimientos que no son tan comunes de hablar, ¿sí? Este canal justamente, o sea, va a hablar de cosas que no el común de las personas te lo pueden contar desde los argumentos vividos, ¿sí? Desde los argumentos de la experiencia, no que leyó un libro o que aparentemente soñó o que probablemente, no. Aquí y más en esta parte, en esta novela de Callando en la ignorancia de mi karma, una novela escrita en el 2014-2015, con una intención totalmente diferente a lo que está sucediendo. Sí, fue una intención de dejar registrado de alguna manera lo que yo estaba viviendo y como quien no quiere la cosa, fue armándose como una novela. Y una vez, un día, cualquiera, yo trabajando en mi estudio de notariado, de escribanía, una amiga me pregunta por qué estaba tan enfocada en la computadora que se me iba en la mente y que no atendía nada, y le conté que estaba escribiendo mi propia historia. Y ella insistió hasta que se la pasé porque la quería leer. Y como al mes o el mes y medio se me presenta en la oficina con una cara de pocos amigos y me dice algo así como: a ver, Macarena Britos, con nombre y apellido, cosa que yo ya supe que venía un latigazo, como digo yo. Y me dijo: tú no podés dejar esta historia escondida en un baúl o en una carpeta de una computadora. Esto es necesario que lo publiques, que lo enseñes al mundo, porque si a mí me ayudó, imagínate lo que puede ayudar a otras personas. Y bueno, y ahí comenzó la idea de hacerlo un poco más profesional y no tan... la idea en aquel entonces era dejarle a mis hijos, tengo 2 hijos, un varón, Tiago, y una nena llamada Thaisa, que en aquel entonces les volaría la cabeza con una madre que no sabía ni lo que era, ¿sí? Y que hablaba con los espíritus, que incorporaba cualquier cosa, que no sabía lo que era, que tenía. Y bueno, por suerte mis papás, yo siempre digo que mis papás fueron las personas más importantes, porque ellos nunca me permitieron terminar en un psiquiátrico, como en otras ocasiones, o pasar a cosas mucho más grandes, ¿sí? Ellos me mantuvieron, me aguantaron un montón de tiempo, en épocas que realmente no tendrían que haber aguantado, me sostuvieron y me sostenieron, ¿sí? Y bueno, y por eso siempre digo que yo sí planifiqué, porque uno planifica la vida antes de reencarnar, ser divino. Yo siempre digo que yo planifiqué esta vida, porque lo van a ver si empiezan a escuchar los videos de Callando desde el primer capítulo, se van a dar cuenta que yo planifiqué esa vida, pero con la salvedad de que iba a ser una vida muy difícil, que iba a vivir 1000 vidas en una, que iba a resarcir todo de una misma vida, pero que me iba a dar la seguridad de tener buenos papás, de que esos papás no me fallaran y que la parte económica estuviera solventada, porque yo siempre digo que si no hubiese sido esa parte solventada, yo ya no estaría en este mundo. Como ven, me voy por todos lados. Es como que cuando yo me siento a grabar Ser Divino, sinceramente yo tengo
delante de mí en este momento un prólogo sencillito, copiado, como hacen la mayoría de las personas, delante mío para leérselo a ustedes cada vez que empiezo un video. Pero casi que el 90% de las circunstancias de estos comienzos, yo digo las 3 primeras frases y después, digamos que ya no hablo yo, vamos a decirlo así. O sea, es como que las cuestiones van por otro lado, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar hoy con el capítulo 9, que tiene el título de El curandero. Es un capítulo que te va a traer muchísima información desde el lado espiritual y desde el lado de cómo puede terminar una persona cuando le normalizan las cuestiones. Acá aparece mucho la cuestión de mis papás en este capítulo y la de mi familia, ¿sí? El curandero es el capítulo. Déjame, por favor, hacer un paréntesis aquí para las personas que llegan nuevas al canal y no me conocen, porque obviamente va a llegar muchas personas. Justamente lo hago en otro canal para que no se me mezcle en el canal principal, porque se quedaba como perdido estos videos, ¿sí? De aquí yo tengo la fe y la esperanza, y como vidente sé qué va a pasar. Va a llegar muchas personas, muchas, millones, y van a ver estos libros. Entonces déjame decir, estos audiolibros, ¿sí? Déjame decirles que darles la bienvenida, no se asusten, son historias que parecen sacadas de ficción, pero no lo son. Tómate el tiempo de escucharlas, vuelve a escucharlas y sigue la historia, porque cuestiones que probablemente en el capítulo 2 o 3, por ejemplo, la historia de Ramiro, de mi primo, esa historia va a repercutir en los capítulos más adelante. Entonces, no es solamente capítulo por capítulo, o sea, cada capítulo se puede escuchar de forma independiente, porque es como que yo lo hice como en bloques, sí, como en bloques, sin darme cuenta. Pero estaría bueno para que tuvieras el enlace de cada personaje que escucharas de forma sucesiva. Bueno, ahora sí dejo de hablar, que ya van 7 minutos. Madre mía, discúlpenme, seres divinos, es que... Bien. Capítulo 9, El curandero. Mañana llega Florencia desde Rivera, dijo mi mamá, mientras pelabas unas verduras para la comida. ¡Ah, qué bueno! Ella nos hace reír mucho, sin duda que vamos a disfrutar mucho cuando venga, le contesté mientras estaba lavando los platos ese día. Ayudé a mi madre en todo lo que mis fuerzas físicas fueron capaces. Mi estado en aquellos días era deplorable y triste, porque por aquel entonces, así que volvía a la cama, siempre era la costumbre. No puedo culpar a nadie por la pasividad o falta de sensibilidad que me mostraron en aquellas circunstancias, pues en eso se había nada más que convertido mi vida. Cuando mi prima Florencia llegó, apenas me pude levantar a saludarla, y los días pasaban y mi prima estaba muy asustada por lo que veía de mí. Yo permanecía en la cama a toda hora, no hablaba, y parecía que a nadie de mi casa en esa época le llamaba la atención mi estado, por el simple hecho de que ya era un hábito verme de esa forma. Mi prima comenzó a preguntarse qué era lo que estaba pasando y que nadie decía nada. Y un día habló con mi mamá Gema y comentó: «Tía Gema, Victoria está muy mal. Eso es real y hay que hacer algo. Está como muerta en vida, tía Gema, y es horrible verla así». La preocupación era evidente por su tono de voz y en su rostro. Mi mamá le contesta: «Sí, ya lo sé, Florencia, lo sé muy bien. La hemos llevado a médicos y nada ayuda. La llevamos a psicólogos, pero dicen que es ella la que no se esfuerza y le dan medicamentos para la depresión. Ella nos pidió que la internáramos en algún lugar. Se siente que molesta, pero no la vamos a internar. Eso creo que sería un poco vergonzoso, muy bochornoso para la familia». «Ay, tía, no sé, debemos sacarla de ese estado. Ni mira a las personas cuando habla. Parece que está en otro lado, en otra dimensión. ¿Qué sé yo? Esa mujer está mal», insistió mi prima Florencia. Luego de una larga pausa, volvió a replicar con mi mamá Gema: «Yo realmente había pensado que era una vaga, inestable,
pero ahora me estoy dando cuenta que tiene algo raro en ella. Ese es el comentario que hay en la ciudad de Rivera y en la familia, tía Gema, pero ahora creo que estamos todos equivocados, afirmó mi prima con un sentimiento de culpa que parecía que la agobiaba. Durante su visita, Florencia salió con mi mamá a pagar unas facturas de luz y de teléfono. Como mujer muy típica de la ciudad de Rivera, frontera con el Brasil, se vestía con sus atuendos muy coloridos, producto de esa influencia brasileña. Tenía pantalones rojos combinados con un chal de color naranja encendido, contrastando con la formalidad del negro y el marrón en extremo sobrio de la capital de Uruguay. En el local de cobranzas, Florencia permaneció afuera al notar que todos la miraban sin que ella reconociera de por qué lo hacían. Se paró en el exterior y vio salir en ese momento una señora de una edad avanzada, que se quejaba en voz alta de lo caro de los impuestos y demás cosas que se debía pagar al gobierno. Mi prima, para nada sonsa, le dijo: «Bueno, ustedes votaron, ahora aguanten». ¡Wow! Esa señora la miró y le dijo: «Wow, sin duda no sos de Montevideo, no vivís acá, ¿no?», le preguntó, entre risas por su comentario. «Pues no, ¿cómo se dio cuenta?», preguntó mi prima, asombrada. «Por nada. ¿Cómo te llamas?». «Yo me llamo Luna, un gusto», replicó la anciana con tono pícaro en la mirada al notar la alegría no solo externa de mi prima, sino la interna, con su risa alegre y su conversación tan amena. Y comenzaron, como quien no quiere la cosa, a una larga charla, en la cual Florencia le comentó que estaba visitando a su familia y le preocupaba mucho su prima, que se encontraba en la cama hacía mucho tiempo, y para colmo de males, los médicos no tenían respuesta a pesar de que la veían muy mal. Esta señora llamada Luna le contesta: «¿Pero qué cosa? Creo que te puedo ayudar con eso. Si me permites, te cuento lo que me ha sucedido», contestó la señora al tiempo que acomodaba su factura de luz, asombrada por el poco cambio que había recibido al pagarlas. Florencia le contesta: «Claro, la verdad es que justo lo que ando buscando, una ayuda para mi prima Victoria. Dígame por favor lo que sea, estoy realmente muy asustada de cómo la veo. Parece un ente sin vida y lo peor es que nadie hace nada». «Tengo un nombre de un señor», le contesta la anciana, «que es algo así como un curandero. Yo hubo una época que estuve muy mal porque me jubilaron de donde trabajé por casi 40 años. Era pianista, era concertista. Y ese señor, en pocas veces que fui, me dejó completamente sana». «Por completo», le aseguró la anciana. «¿Y qué es lo que hace ese curandero?», preguntó mi prima con la curiosidad muy palpable. «Mirá, es un curandero, quiropráctico, a mí me hizo bien, no tiene nada de raro. Te doy el teléfono que vive en aquella casa», apuntó con su dedo al apartamento en la esquina siguiente y asintió con una bella sonrisa. «Bueno, está bien», contesta Florencia. «Cuando salga mi tía le cuento y vamos a buscar el número de teléfono. Yo tengo que hacer algo por mi prima. No me puedo quedar parada mirando semejante situación». Al salir mi mamá del local de cobranzas, las tres acomodaron todo sin dejar de hablar de mi precaria situación y sin diagnósticos médicos factibles de concebir uno entre los otros. Y al día siguiente Florencia ya tenía la cita con ese señor de nombre Norberto. En ese periodo mi dolor y negatividad me habían convertido en una piltrafra humana horrible de ver. No lograba hacer más nada que esperar como cobarde un milagro, mientras que la gitana Clara permanecía a mi lado, casi unida a mi cuerpo todo el tiempo, llevándome poco a poco con ella, y yo sin siquiera sospecharlo. Llegó el día de ir a la cita con el curandero, y a pesar de tener toda la voluntad para lograr una respuesta a la que tanto ignoraba, mis miedos hablaron mucho más alto, cuando mencionaron que teníamos que ir en ómnibus porque era muy lejos para ir en taxi y mi papá estaba ocupado. Yo no soportaba a la gente a mi lado. Era como que sufría de algún tipo de fobia social, y al acercarme a la gente, mis oídos comenzaban a percibir un zumbido inexplicable e insoportable. Y ahí fue cuando empecé a reclamar.
Y dije, yo no voy a ir, no voy a ir, no voy a salir de mi cama. Gritaron con gestos más que con mis palabras, y cuando llegó la hora de ir a ver al curandero. Mi prima Florencia, la miró a mi mamá y le dijo, a ver tía, déjame las cosas que yo voy a sacarla de ese dormitorio. Y Florencia, entrando en mi cuarto muy enojada y dándome inicio a un regaño que pretendía nada más que hacerme despertar de ese letargo. Y dijo, a ver, Vicky, ya basta de tanta araganicie, no ponés voluntad, ya tenés a todos en esta familia preocupados y te levantás ahora mismo. Con todo su arrebato terminó haciéndome sentir más piltrafa de lo que ya solía sentirme en esos días. Al ver que sus palabras no lograban causar ningún efecto en mí y tampoco cumplía su objetivo de despertarme de esa mirada perdida que tenía hacia el infinito, se acercó en un momento descargando su furia y me dio un fuerte y sonoro cachetazo en la cara, con lo cual abrí los ojos y reaccioné. Luego comenzó a sacudirme desde los hombros, intentando como reanimarme. Yo no lograba decidir nada y ante tanta pasividad mía, ella tuvo que asumir el control y comenzó a colocarme los zapatos que me los había vuelto a sacar al saber que no íbamos a ir en un taxi. Luego de lograr sacarme de ese lugar en el que yo vivía como escondida, sin tener más esperanzas que nada, partí junto a mi madre, mi hija Luz y mi prima Florencia en búsqueda de nuevas respuestas. Al finalizar el recorrido no pude bajar del auto por mí misma y fui llevada en brazos por mi prima y por mi mamá, mientras mi hija Luz pagaba el taxi. Entraron conmigo a rastras, cada una a mi costado para poder impulsarme. Mis piernas iban en el aire y yo no podía abrir los ojos, ni decía palabras. El lugar quedaba en un barrio de la ciudad de Montevideo, donde las calles eran de tierra y con casas muy humildes y precarias. Llamaron al portón de madera y salió una señora de aspecto agradable que nos hizo pasar a un salón donde se hallaba el curandero, también conocido como el señor Norberto. El señor era corpulento, morocho claro, cabellos abundantes, acaracolados y muy negros, y con una actitud que irradiaba mucha paz. Caminaba sin apuros y hablaba muy manso. En la sala donde trabajaba no había nada de estatuas de santos o rituales extraños, pero cuando me miró, le pidió que me dejaran en un sillón sentada y le preguntó a mi mamá lo siguiente. ¿Qué tiene su hija, señora? Mi madre se acomodó en el sillón para comenzar un resumen de toda mi existencia desde la edad de 13 años. Y comenzó diciendo, mire, si yo lo supiera no estaría acá. No sabemos a dónde más llevarla y no queremos internarla en un psiquiátrico. Está así desde que hace muchos años y todo comenzó a la edad de 13 años cuando se desmayaba de la nada o cuando le daba algunos ataques de epilepsia. Hubo tiempos que solo le sucedía pocas veces al año, pero actualmente le sucede a diario y es como que se está muriendo. Muy bien, le dijo el señor, sin tomarle una sola vez una actitud de preocupación frente a lo que estaba viendo. Luego me pidió que me levantara, pero no pude complacerlo en su solicitud, por lo que tomó mis manos y me ayudó a ponerme en pie. Entonces comenzó a mirarme muy profundo, más allá de la vista, como si escarbara mis propias pupilas, como si se metiera en mi mente y ahondara en mi conciencia perdida. Enseguida fui cayendo al suelo de forma lenta, como si me quedara dormida sobre una alfombra muy colorida que cubría el piso y contrastaba con la blancura de mi piel por tantos años que tenía sin salir al sol. El señor se sentó cómodo en su sillón y me dejó en ese estado. Le dijo a mi mamá, tóquele las manos, señora. ¿Cómo está ella? Mi mamá le responde, se encuentra fría, helada.
Sus manos están muy frías y estamos en pleno verano, fue la respuesta que le dio mi mamá después de sentirme con unos ojos muy asustados. Señora, su hija está como muerta porque se encuentra en un cementerio, enterrada en cuerpo entero. Eso se llama trabajo de muerte, de energías, de muchas cosas, pero vamos a decir que es un trabajo de personas que todavía no tienen conciencia de las repercusiones que puede llevar eso, explicó el señor Norberto, manteniendo siempre una mansedumbre al hablar impecable. Nadie dijo nada sobre lo que nos estaba diciendo ese señor, pero mi mamá recordó las palabras de mi pastor Ángel hacía 10 años atrás, que nos advirtió que estaba siendo atacada por energías negativas para darme muerte con trabajos de magia negra. Quizá el pastor tuvo la razón y esta era una lección que nosotros debíamos aprender todos, y eso sin duda era lo que estaba sucediendo. La vida nos estaba enseñando muchas cosas. Luz y Florencia estaban observando desde el otro lado de la sala, donde había un sillón largo y claro. Se podían ver sus caras de susto ante lo desconocido y ante la declaración de ficción, cosas de novelería de ese señor Norberto. Mi madre era otra cosa. Podía entender su actitud pasiva y austera. No logró decir ni una palabra al respecto. La incredulidad y el desconocimiento de otros mundos no entendibles para nosotros nos dejó ante la perplejidad o la indiferencia, y asumo que eso fue lo que no le permitió emitir ninguna palabra o reaccionar. Mi mamá miraba a mi prima sintiéndose perdida, extraviada o sumida en un paralelismo entre la verdad y la alucinación. No lograba entender lo de la magia negra y trabajo de muerte. Eso no era algo posible de suceder según nuestras creencias y educación. No era su intención debatir sobre las razones luego de verme en ese estado lamentable, por lo que solo asintió con la cabeza muchas veces, al igual que lo hacía mi prima Florencia. Mi hija Luz era muy pequeña y solo observó sin decir nada. El señor Norberto continuó mirándome y se agachó en el suelo con un aire de una compasión y de gran sorpresa. Parecía impaciente de momento y sufría por la maldad del mundo. Y no dejó de decir cosas y hacer preguntas en voz alta, como por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar la mugre del mundo solo por hacer el mal a otra persona? Pero no lo decía desde un plan de furia, más bien lo expresaba con resignación, sabiendo que el mal era parte de este mundo y que solo podíamos luchar contra él, ya que dominaba los corazones de la mayoría. Y esa era la realidad que no nos gustaba descubrir. Entonces comenzó a hacer una especie de movimientos como si estuviera sacando tierra de encima de mi cuerpo. Y en esa tarea de rescate y desentierro imaginativo estuvo más de 40 minutos. Fue como agotador para ese hombre corpulento bajar y volver a agacharse de rodillas con las manos como llenos de algún fluido cósmico tenebroso que se levantaba y colocaba en una olla marrón de barro en total silencio. Por casi 40 minutos en esa tarea de limpiar mi cuerpo astral de suciedad que nosotros no lográbamos ver, pero sin duda que ese señor sí veía. Solía ser tremendamente prejuiciosa con todas esas cosas de brujos, de velas y de conjuros, pero su lugar parecía diferente. Me llamó la atención que tuviera una olla de barro marrón vieja sobre esa chimenea, donde él, con gestos imaginarios, me sacaba algo y lo colocaba luego en el interior de ese instrumento. También se sacudía las manos de forma enérgica, como si tratara de retirar algo denso y muy asqueroso, y lo arrojaba nuevamente en ese lugar, en esa olla. Era como un ritual de limpieza para sus manos que parecían quedar como muy sucias tras pasarlas por encima de mi cuerpo, pero sin tocarme físicamente.
Todo el escenario asustó mucho, pero estábamos de manera que no entendíamos, al mismo tiempo tranquilas. No estábamos sugestionadas, o por lo menos yo no lo estaba. Habíamos llegado como que muy cansada y con una actitud de aceptar esa ayuda que el señor Norberto pudiera brindarnos. Ya no era yo aquella mujer religiosa fanática y adinerada. El dolor me había aniquilado todos los prejuicios. Cuando se volvió a sentar en su sillón el señor Norberto, mi mamá se acercó para tocarme y sintió cómo regresaba la temperatura normal de mi cuerpo. El señor Norberto, con gestos de cansancio, se secó la frente del sudor acumulado. En ese momento, mi hija Luz lo miró y le preguntó decidida: ¿quién le hizo eso a mi mamá? Un poco sorprendido por la pregunta de la niña, le contestó: mira, tú aún eras pequeña, pero eres una niña madura, a pesar de eso. Y como tuviste el coraje de preguntar, yo te lo voy a contar. Se trata de un trabajo de maldad que le hizo una mujer alta y rubia oxigenada, no natural. Ella le robó de la billetera de tu papá una foto de tu mamá. Estaba como arriba de algo, arriba de un árbol o arriba de una roca, ahí es lo que estoy viendo, y de cuerpo entero. Esa foto fue la que enterraron en un cementerio para que tu mamá se muriese, le explicó el curandero. Y luego de una breve pausa continuó: pero está viva y no muerta, ni en un psiquiátrico, gracias a todos ustedes que nunca la abandonaron y la cuidaron. Ella está subsistiendo al ataque, pues sin duda debe tener un ángel muy fuerte y guerrero a su lado, dándole auxilio permanente. Si no, no entiendo cómo aún está viva. Esos tipos de trabajo nunca dejan de cumplirse, porque el castigo en el mundo espiritual es tremendo para quien no lo cumple, dijo con esa actitud resignada y esa voz mansa, mirando a mi hija Luz, que no le dio la espalda a lo desconocido. Luego de haber concluido su relato, se quedó mirando largo tiempo al otro lado de la pared. Yo en ese día no entendí lo que estaba mirando, pero con el tiempo supe que lo que veía era la figura diáfana y espiritual de Clara la gitana, en una actitud furiosa y a punto de dar batalla, sin ninguna intención de doblegarse ante nada. Ella se sentía descubierta, pero no vencida. Claro que este conocimiento no vino a mí, sino tiempo después, pues el señor Norberto no nos habló de lo que él sí podía ver. En ese entonces no estaba capacitada para conocer aún la presencia de ese espíritu a mi lado. Las experiencias que hasta ese momento habíamos vivido mi hija y yo a la misma edad de 13 años dejaron de parecer simples coincidencias. Tuvimos un cambio total a esa misma edad, observando las otras caras del mundo, lo cual marcó nuestros caminos y la conciencia de la vida. Para mi mamá, esas experiencias fueron distintas. La angustia acumulada que ella cargaba era consecuencia de la ignorancia, al creerse dueña de las posibilidades para pagar o comprar la salud de su familia con los doctores. Por ello, al ver ese episodio milagroso, comenzó a relatarle al curandero todos mis antecedentes. Le contó que yo apenas me levantaba de la cama y que muchas veces ni eso hacía en el día. Quizá llevaba como 6 meses en este estado y allá hacía 5 años que yo no salía de mi casa. Y le dijo: señor Norberto, ella solo sale para lo más necesario y mientras camina por la calle lo hace mirando al piso y se tapa los oídos, explicó con detalle mi mamá, intentando de alguna forma encontrar alguna justificación ante lo que estaba sucediendo. Y continuaba hablando ante la explicación del curandero de que la causa de mis dolores era una brujería de muerte hecha por la amante de mi exmarido para sacarme del camino. Mire, señor Norberto, le realizaron todos los estudios médicos posibles, pero no tiene diagnóstico físico alguno. La tienen medicada para la depresión y jamás mostró mejoría a pesar de que los médicos ampliaban las dosis. El señor solo la miró y no hizo comentario alguno al respecto. Solo le preguntó mi nombre y llamándome
me pidió que me levantara. Yo comencé a abrir los ojos y con su ayuda me levanté y me senté en el sillón en forma adecuada, diferente a la manera en que lo había hecho antes, como una viejita de 100 años cacunda, y cabeza baja y ojos cerrados. Me acomodé con la espalda recta y mis ojos muy abiertos y luminosos. Y me preguntó: «Dime, Victoria, ¿cómo te encuentras?». Y le respondí: «Ahora me siento mucho mejor, muchas gracias». Le contesté, y hasta me asusté cuando dije esas palabras, pues en realidad hacía mucho tiempo que no hablaba de esa forma, o lo peor, no me escuchaba. Tenía mucho dolor de cabeza, le dije, como si tuviese mi cabeza hueca, pero ahora me siento como livianita. Escuchando mis palabras, procedió a darme masajes en la columna y tal cual lo hace un quiropráctico, me estalló las piernas, los brazos y todos los huesos que podía. Para ese momento, la sensación que experimenté fue muy extraña. Sentía como que acababa de salir de algún lugar oscuro, donde no tenía conciencia del tiempo. Ese tiempo que tantas veces me jugaba malas pasadas, ahora no lograba definirlo, y creo que recién me despertaba de una larga siesta, o eso fue lo que creí. Lo cierto es que no pude recordar con exactitud esos momentos oscuros o del tiempo que había pasado en esa actitud de tanta pasividad. Florencia, con sus coloridas vestimentas, en ese momento miró a mi mamá Gema y le dijo: «Tía, todo esto es igual a lo que le sucedió a Ramiro cuando falleció la tía Marta y se lo quería llevar al otro mundo, el mundo de los muertos». Habló casi para sí misma, necesitaba como buscar respuestas a lo que estaba viendo. Los demás solo escuchaban en silencio. Pero lo que no entiendo, continuó diciendo, es por qué nadie se dio cuenta antes. ¿Quién es que la quiere muerta?, se preguntó sin parar una y otra vez. Ya no importa nada, por lo menos no la internamos en un psiquiátrico como ella quería. ¿Qué iba a decir la gente?, dijo preocupada mi mamá, mirando la cara pasmada de mi hija Luz ante la idea de internarme. Florencia, sin poder controlar su impulso rebelde, le dijo al Señor: «Yo no creo en nada de eso que usted hace. Yo soy evangélica cristiana y no puedo creer eso de que tiene trabajos de magia o como usted dice. Y además que usted la puede curar. A ver, no sea ridículo. El que cura es Jesucristo, a través de los pastores o de un cura. Usted no está habilitado para curar», le dijo, con la arrogancia propia de personas con un esquema programado en la mente de los porqués de la vida. Se resistió y con un atrevimiento volvió a enfrentar al señor Norberto. Igual, viéndome sentada con los ojos abiertos, que en nada parecía la mujer casi muerta que había llegado en brazos de ella y de mi mamá. Recibiendo esa confrontación, el señor Norberto se limitó a guardar silencio. Jamás se jactó de nada y culminó su tratamiento ajustando mis huesos fuera de lugar uno por uno. Cuando terminó con la terapia de mi cuerpo físico, se recostó en el sillón, prendiendo un cigarrillo y mirando con mucho aplomo a mi hija, a mi prima, y comenzó a decirle ciertas cosas de su pasado y otras de su futuro, sucesos de su vida que nadie sabía y mucho menos nosotras. Le dijo cómo había sido infeliz en su matrimonio con su esposo Mario, al cual describió con detalles y precisión. Le contó de sus mudanzas por todo el Uruguay y de los reiterados episodios de infidelidad que tuvo de su exmarido, mientras estuvieron juntos. Florencia, sorprendida y resignada, afirmó todo lo dicho por ese adivinador, pero él le dijo que no le interesaba que ella le creyera lo que él decía, porque iba a verlo con sus propios ojos. Y dijo: «Verá usted con sus propios ojos que regresarán en ómnibus. Yo sé que han pagado un taxi muy caro para llegar a mi casa, que es muy lejos». Y de igual manera confiaron. Florencia lo miraba en silencio, ya sin las ganas de seguir cuestionando su sabiduría. La disputa pacífica había terminado. Era evidente que tenía algo que nosotras no teníamos, una capacidad o un conocimiento sobre las cosas del más allá que nosotros ignorábamos por completo.
Antes de partir, mi mamá le preguntó cuánto le debía la consulta y él le dijo que solo cobraba por la parte del trabajo de quiropraxia, lo demás no. Ella podía dejar lo que quisiera y así estaba bien. Al salir de allí, yo hablaba de manera natural. Me levanté sola y me fui caminando con mi prima, mi mamá y mi hija, que me miraban asombradas sin querer que yo misma me diera cuenta. Sin embargo, yo lo noté todo, pero no necesitaba explicaciones de nada, porque en realidad yo solo quería vivir. Caminamos como una cuadra y vimos venir el ómnibus 163 que iba direccionado a Pocitos. Y Florencia empezó a gritar que lo íbamos a perder porque no íbamos a poder llegar a la parada porque faltaba más de media cuadra. Entonces comenzaron a correr y yo también corrí. Hacía como 5 años que no salía de mi casa y ese día lo hice corriendo por la calle. Con toda la agitación sentí que había conseguido una victoria increíble al momento de alcanzar ese ómnibus. Subí en el ómnibus y me senté junto a Luz, mi hija, muy emocionada, y le digo: ¡ay, pero qué lindas las casas! ¡Qué lindo ver el mar! ¿Pero cuánto hace que no veo gente?, expresé riendo mucho e irradiando felicidad por todos los poros. Repasando el ayer, admito que fueron cosas muy duras de vivir y que todavía me asustan en el momento en que las escribo. No entiendo mucho cómo logramos pasar por ese sendero tan amargo sin fracasar o sin dejarnos llevar por el cansancio, pero habíamos aprendido nuestra lección, esa de nunca rendirse y buscar en lo desconocido cuando tenemos un interrogante que no es común. Sin duda, el amor que aportó cada uno de los miembros de mi familia, como pudo, fue lo que nos hizo ganar esa pelea. Y era esa la respuesta que buscaba. Esa palabra abriría todas las puertas. El amor. El amor casi me destruye, pero el amor incondicional y real de mi familia me mostró el camino y me sacó de la oscuridad mostrándome su brillo inmaculado. Ese amor incondicional me salvó y me devolvió a la vida. Cuando regresábamos a casa, sabía que mi prima ese día había sido la heroína y que sin ella no estaría contando esa historia hoy. Por eso, al estar en la casa, ya le dije con una voz muy bajita: gracias, prima Florencia, porque a pesar de nuestra ignorancia, te atreviste a buscar y te atreviste a darle la cara a lo inexplorado, por encima de tu angustia y de creer que estabas en la casa del mismo diablo, según lo que te han enseñado en tu iglesia. Tu amor por mí superó todas las barreras del miedo. Me ha salvado la vida, Florencia. Muchas gracias. Luego de eso, solo nos abrazamos muy fuerte y no fue necesario decir más nada. El amor estaba venciendo la ignorancia que nos tenía encasilladas y estructuradas. Al vernos retomar, mi papá, Carlos, preguntó a mi mamá qué había pasado y le contaron todo, diciendo que no padecía de problemas psicológicos, sino espirituales, pero que la iglesia, en las muchas en las que había estado, no había podido ayudarme en este caso en específico. A veces, en la iglesia solo se reproduce un efecto de fanatismo religioso cuyo objetivo consiste en nublar entendimientos y solo enseñarte a seguir una sola voz, sin reclamar nada. Lo sé porque fui una víctima en su momento y sé que llegué al fanatismo idealizado por mi propia vulnerabilidad, como lo había hecho mi prima Florencia y mi hermano Lucas, y sin duda alguna también mi hermana Natacha y sus amigas las Chuchis. Volviendo a Florencia, puedo decir que ella era una fuerte imagen ejemplar de esas mentes cegadas por la religión de las masas. En una ocasión se había integrado a la iglesia de Rivera y su devoción alcanzó tal extremo que un día intentó salir en su moto, una pequeña scooter, y la misma moto no arrancaba. No había forma de encenderla, por lo que Florencia se bajó muy enfadada y ante tal infamia gritó con ímpetu: ¡Diablo, suelta mi moto! ¡Te reprendo en el nombre de Jesucristo!
te reprendo, suelta mi moto, diablo desgraciado. Y mi prima Florencia gritaba. Yo la empecé a mirar entre risas, apreciando su poca astucia, y ante tan segura contundencia le pregunté: a ver, Florencia, por favor, dime, ¿estás segura que tiene nafta la moto? Y Florencia me miró como diciendo: y obvio. Pero saltó de la moto, se bajó y luego de pegarle unas cuantas patadas de indignación, revisó el tanque de la nafta y este estaba por completo vacío, sin una sola gota. La miré y no pude más que soltar una larga carcajada. Con esa anécdota se puede resumir la fuerte influencia que tienen ciertas religiones sobre las personas. Con los años, mi prima Florencia, mi hermano Lucas, mi hermana y yo decidimos buscar respuestas en donde el fanatismo y el culto al miedo nunca más existieran. Cuando las cosas comenzaron a cambiar para toda la familia, se escucharon muchas risas y ya apartada de la iglesia evangélica, busqué alivio espiritual visitando al señor Norberto cada 15 días. Allí me realizaba una especie de transfusión de energía y eso me mantenía fresca y llena de vida. Fue en ese entonces cuando pude disfrutar otra vez de mi familia, de mis hijos, y comenzar a sacar mi propio poder interno, que estaba como aturdido. No estaba del todo sana, pero era menos ignorante en muchas cosas. Estaba en buen camino y con todo eso logré independizarme de vivir con mis papás. Me fui por mi cuenta con mis hijos, siempre atenta de volver donde el señor Norberto, para que me ayudara a silenciar eso maléfico que aún no lograba entender cómo ponerle un punto final. Ya no estaba anestesiada por la ignorancia, pero la libertad absoluta me duró poco. Comencé a volverme como dependiente a los tratamientos del curandero, y si no lo consultaba, era como si volviera todo al punto cero, y eso no me gustó. Tenía que aprender a tener mi propia luz en vez de ir detrás de antorchas ajenas. Repito, yo tenía que aprender a tener mi propia luz en vez de ir detrás de antorchas ajenas. En tal ocasión me di cuenta de que el origen de mi problema seguía latente. La ventana continuaba abriéndose de par en par, con la diferencia de que ya no estaba pasiva y le daba batalla. Y lograba apaciguar el ataque, pero la causa aún estaba reinando en la total ignorancia. Todo era un misterio. Aunque la verdad que había encontrado no era definitiva, fue el punto de inicio de una nueva vida. Estaba agradecida y convencida de que me serviría como legado, pero no era suficiente para estabilizarme ni erguirme por completo. Me encontraba en la mitad del puente y justo allí comenzó mi investigación vía internet y por todos lados encontraba una respuesta a lo que sería la causa real de mis temas. Navegaba en la red, que era muy inicial en aquellos días, en búsqueda de supuestas enfermedades que podría padecer. Los diagnósticos médicos que había recibido mencionaban desde la agorafobia, depresión, ataques de pánico hasta fobia social. Entré en foros sobre todos esos temas y hablé con personas que las padecían. También investigué los temas espirituales y con esa comprensión global fui dominando y menguando las fuerzas de ese volcán interno que poseía. Era consciente de que yo no era fóbica y no se trataba de una negación. Simplemente yo no encajaba en los síntomas de esos trastornos en su totalidad. Era una cacería de respuestas, sin ganas de desacreditar a quienes creyeron ayudarme. Me mantuve con total respeto a los diagnósticos médicos de situaciones reales, que es la realidad para muchas personas, pero la conclusión a la que había llegado era que lo mío era diferente. Y estaba decidida a no rendirme y a encontrar las respuestas. Lo más importante que aprendí con el señor Norberto fue saber a ciencia cierta que no debía luchar contra una enfermedad física o psicológica, sino contra algo a lo que aún no lograba ponerle cara ni nombre. Lograba entender que se trataba de un caso de problemas espirituales, como le había sucedido a mi primo Ramiro, solo que yo todavía no reconocía a la equivalente de la tía Marta en mi vida. Había recorrido muchos lugares médicos, religiones, sectas, clínicas, psiquiátricos, curanderos, y en todos esos lugares había la certeza de que existía algo
que me debilitaba en el espíritu o la voluntad. Y eso luego se trasladaba a lo físico, a mi cuerpo material. El origen estaba en lo que no podíamos ver a simple vista. Y esto no lo decían los psicólogos y mucho menos los psiquiatras. Ellos no lo podían entender aún en aquellos días. El amor a mis hijos fue el ancla y mi puerto seguro, y luché para reivindicar mi linaje con el brío de una leona. Así fui uniendo los datos de mis anteriores experiencias, de las profecías de mis pastores, de mis sueños personales con premoniciones, de mis contactos del más allá con mi amigo Miguel, de mi vida al lado de esa energía mística y de la fe desde temprana edad. Yo sabía que no eran simples coincidencias y que yo las iba a descubrir. Muy bien, seres divinos, hasta aquí fue este capítulo bastante largo. Va a ser así que va a ser un video de casi 1 hora. Me van a tener que disculpar porque no pude cortar el capítulo en la mitad. Fue uno de los capítulos que por lo menos para mí recordar esos tiempos fue bastante duro. Quiero pedir disculpas si alguien se siente ofendido con respecto a las religiones, con respecto a la fe de cada uno. Como siempre yo les digo cuando hago el tarot, cada uno tiene su tiempo, sus procesos y sus ritmos. Yo viví 20 años estudiando la iglesia evangélica y en su momento fue mi aporte y mi apoyo. Obviamente que para los pastores en aquel entonces yo era una endemoniada que incorporaba espíritus oscuros porque yo era la culpable, porque yo abría esa supuesta ventana que es la metáfora que utilizo para contar cómo era que me invadían físicamente hablando, como una violación, seres divinos. Entonces, cuando a ti te culpan por algo que tú no entiendes y no hay explicación científica, la culpa te carcome. Y yo ya en aquel entonces ya no podía más con tanta culpa. Me sentía tan culpable por no ser la mamá que mis hijos esperaban, por no ser la hija que mis padres esperaban, por darle vergüenza en definitiva a mi mamá, que mi mamá era muy, ¿cómo les puedo decir? Mi mamá hizo una evolución muy interesante y mi papá también, por eso les digo que sigan capítulo a capítulo porque esto es impresionante, cómo los planes de vida son tan perfectos, los hermanos, por qué los hermanos nacen en la misma familia carnal, cómo son las familias espirituales y cómo son las familias carnales en la tierra y por qué la causan. En capítulos posteriores, cuando recuerde mi vida pasada, cuando Miguel me empiece a revelar, cuando yo ya esté capacitada en entender, porque eso es muy importante, nadie va a ser revelado nada si tú no estás capacitado para poder sobrellevar esa línea tan delgada entre el pasado, el presente y el futuro. Porque si no, simplemente ahí sí no lo vas a poder aguantar, ¿sí? Porque imagínate que si tú ya te es difícil con aguantar tu propia realidad de esta vida, imagínate si entiendes o te ves en otras realidades de otros pasados en la que tú probablemente no hayas sido ninguna carmelita descalza ni ninguna persona que supuestamente imaginamos que somos buenitas, hechas haciendo lo correcto, y etcétera. Porque generalmente las personas que estamos reencarnadas en tierra física, terrenal, en esta dimensión tercera, estamos resarciendo, estamos aprendiendo. Y es el momento de entender que sea lo que sea que les está pasando, tiene una causa siempre. El día que yo supe la causa fue el día que me acepté y que cambié mi vida. Los espero en los próximos capítulos. Ahora sí, namaste.